hacer. El dolor lumbar, y perdón por entrar de una vez en materia, nos demoramos un poquito en la parte de la logística del salón por la asistencia. El dolor lumbar es un dolor localizado en la parte inferior de la espalda baja. En muchas regiones latinoamericanas le dicen cadera. Sí. Nuestros pacientes ingresan con cojera y dicen: doctor, yo no sé si son los riñones o es mi cadera. Ellos no hablan en ningún momento de columna. Ellos inclusive se sorprenden y por eso le llegan a la consulta al cirujano de cadera, diciendo: ¿por qué la muchacha o el muchacho de atención al cliente de la EPS, la empresa prestadora de salud, le redirecciona a un especialista de cadera porque la señora o el señor le duele la cadera? Entonces, sea el motivo, es importante que este dolor aparece por un mecanismo neurológico que activa los nervios que transmiten el dolor, y esto desencadena en contracturas musculares e inflamación. A veces, inclusive, afecta, y como lo vamos a ver, psicológicamente a la persona, porque la discapacita a tal punto que la puede entorpecer en sus labores, en su trabajo, en sus actividades cotidianas, y se sienten muy impedidos porque hay varios estadios y clasificaciones, muchísimas en todas las literaturas, y dependiendo de la especialidad se enfocan más esa clasificación. Quiero traerlas un poco, un resumen de las más utilizadas. Por ejemplo, hay una clasificación que es evolutiva. Entonces es cuando hablamos de una lumbalgia aguda, una subaguda o una crónica. Cuando hablamos de una lumbalgia aguda, quiere decir que tiene una duración inferior a 6 semanas. Cuando hablamos de una lumbalgia subaguda, quiere decir que hablamos de un dolor lumbar de 6 semanas hasta 3 meses. Y crónica quiere decir que la duración de ese dolor es mayor a 3 meses. Es importante que tengamos bien este concepto para ir desarrollando nuestra ponencia, para que vayan visualizando la diferencia de unas con las otras. Por ejemplo, la clasificación en función de la irradiación, un dolor irradiado, o ciatalgia, un dolor referido o un dolor muy irradiado, muy referido. Nosotros los ortopedistas lo cambiamos un poquito. Un dolor localizado, fase 1. Un dolor que es localizado en toda la región posterior de la espalda. La paciente dice: no se me irradia para ningún lado. Tengo ese dolor, doctor, cuando yo me siento, cuando camino o cuando me muevo. ¿Se te va para la nalga? No, doctor, es aquí atrás, aquí en la cadera. Ya sabemos que es la columna lumbar. Entonces, la fase 2, que nosotros llamamos, es un dolor irradiado. Es el mismo dolor lumbar, pero irradiado hacia el miembro inferior, ya sea uno o los 2 miembros inferiores. Y la fase 3 es lo que el paciente refiere: doctor, muy sabana cundiboyacense, me desgocé, yo siento que me desgonzo, me caigo, pierdo fuerza, pierdo como estabilidad y no sé dónde voy a bajar la escalera, y yo siento que no tengo que apoyar diferente porque pierden la propiocepción. ¿Listo? Eso es importante distinguirlo. Igualmente, la causalgia. Hay unos dolores que son inespecíficos y un dolor que es específico de cada patología que vamos a evidenciar y evaluar. Nuestra etiología, por lo regular, somos ortopedistas y decimos mecánico o no mecánico. Una lumbalgia mecánica, eso tienes una lumbalgia mecánica y tienes que hacer esto o aquello. O no mecánica, vamos a hacer de la misma manera. Pero lo que quiero distinguir es que cada una tiene una relación. Pero lo más importante de todo es que el dolor lumbar
inespecífico es el más frecuente. El dolor agudo, la lumbalgia aguda, es la más frecuente de toda nuestra consulta. Ese dolor localizado hace que sea un proceso benigno, que muchas veces sin el médico resuelve, muchas veces sin la atención adecuada resuelve, se les pasa su trabajo, se entretuvieron, pasó el dolor espontáneamente. Y por lo regular es un lapso de 4 a 6 semanas que le dura ese dolor lumbar sin tomar ni siquiera medio analgésico. Solo en un 10% la lumbalgia se cronifica. Eso no lo digo yo, lo dicen todos los estudios que se encuentran ahora de medicina basada en la evidencia, y ese 10% es el que le tenemos que poner cuidado. Tenemos que estar muy enfocados en nuestro paciente por la historia de la evolución que ha llevado. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, 8 de cada 10 personas sufren de dolor lumbar, pero entre esas 8 de esas cada 10 personas puede ser que exista un dolor lumbar por una patología seria, crónica, que debemos apoyarnos en imágenes diagnósticas y olvidarnos un poquito de costo-beneficio de EPS, costo-beneficio de muchas cosas y pensar más en nuestro paciente. ¿Por qué? Porque hay que descartar a veces imágenes que pueden ser líticas en radiografías, pueden ser imágenes que nos consideran de que pues estamos enfrente de una neoplasia, o puede ser cosas de aparición morfológica normales congénitas. ¿Qué quiere decir eso? A veces nosotros, nuestro Diosito no nos armó estructuralmente para tenernos entre dos piecitos, o hacer una actividad física laboral muy fuerte, o una actividad que requiera de nosotros, de nuestros esfuerzos de la columna y de nuestros músculos. Todo esto puede ser una causa de dolor lumbar. Entonces tenemos que mirar factores de riesgo. Por ejemplo, una persona obesa. Una persona obesa tiene como una camioneta, yo les explico a mis pacientes, nueva, sacada de concesionario, se la entrego a mi hijo y mi hijo se va a paseo de olla en el río, se lleva 20 compañeros en el platón, fuera de eso le echan la olla, el piloto bultos de papa, todo eso, ¿qué amortiguador aguanta? Ninguno. Entonces, cuando me la regrese a la casa, yo le he visto qué fue lo que le hizo al carro, ¿cierto? Entonces, ese sedentarismo asociado de cada vez entre más desarrollados seamos, más tecnológicos, más sedentarios nos volvemos y más perezosos los músculos se vuelven para actuar, porque hasta para prender el televisor tenemos un control a 10 metros, o para el garaje o para entrar. Y de ahí vienen también igualmente las actividades físicas. Tenemos que evaluar al paciente que nos diga, mire doctor, yo todo el tiempo me la paso en un escritorio, soy ingeniero de sistemas, el computador no salgo, ya me han operado 2 veces de la tendinitis del carpo, del carpo, pero tengo un dolor de espalda que no me aguanto. He ido a todos los especialistas que ustedes imaginen, el conductor de bus, lo mismo. La persona que carga bultos, que hace descargo en una plaza de mercado, o una persona en una fábrica donde tenga que mover cajas o objetos pesados. Poco a poco también igualmente ese acondicionamiento físico que todo el mundo debe saber, que uno debe desarrollar una actividad física, sea lo que sea, diaria, porque los músculos se vuelven perezosos. Les voy a dar un ejemplo. La columna es nuestro soporte, con una pelvis que yo adoro porque es mi cadera, mis partes, todo, pero es la balanza. Si nosotros tenemos buenos músculos al lado y lado, sostenemos esto. Pero si yo todos los días agarro a la persona y la levanto, la llevo y la dejo en la silla, vuelvo y la agarro y la llevo al trabajo, vuelvo y la levanto y la llevo a la cama.
los músculos se vuelven perezosos y hacen problemas mecánicos que se podían prevenir por una actividad física diaria. Todo esto viene asociado también a signos de alarma que debemos tener en nuestra consulta diaria. Los signos de alarma son personas menores de 20 años. ¿Qué pasa? Si usted mira a un muchacho de 20 años, no le duele nada, y menos va con el papá obligado, y como vienen ahora. Pero si el muchacho entra a la consulta y es menor de 20 años, sin el celular, sin llamar a la novia, sin estar peleando con la mamá y el papá porque entra a la consulta, pónganle atención. Y si el muchacho o la muchacha dice, doctor, yo no mejoro estando quieto, yo mejoro es cuando me muevo, pero me quedo quieto y empieza el dolor. Eso me desespera porque yo no puedo dormir. O el muchacho dice, doctor, mire, yo no quería consultar, pero tengo más de 3 meses de esto, ya estoy desesperado. Personas menores de 50 años, igual. Las historias clínicas deben hacerse perfectamente con antecedentes. Puede ser uno especialista en cirugía oral. Sea lo que sea, hay que preguntar, señora, ¿usted tiene algún antecedente familiar, oncológico, de alguna cosa o algo? Porque el cáncer es muy frecuente y más en estos días. La pérdida de peso inexplicable. Las chicas son felices y también ahora los hombres, uy, perdí 10 kilos, estoy feliz. ¿Pero por qué? El por qué es que si sigue bajando en una forma periódica, sin ninguna explicación, es algo que debemos investigar nosotros como médicos, y más si le duele la espalda baja. Las infecciones urinarias son muy frecuentes. Volviendo a nuestras costumbres, doctores, que me duelen los riñones. No tienen ni idea, porque no me quedan aquí, pero me duelen los riñones. Las urolitiasis causan dolor lumbar y las litiasis renales también causan dolor lumbar. Y muchas veces a nuestra consulta nos toca que interconsultar a un urólogo o un ginecólogo o a un oncólogo, porque esto, el dolor lumbar, es una patología muy grande y también viene al trauma. Cada vez los autos son más livianos, cada vez son más rápidos y los huecos de Bogotá son más grandes. Entonces, cuando llegamos, ¡pum!, sentados, esta carga axial, muchas veces, con todas las que hemos explicado en esta hora, influye en un aplastamiento vertebral, o en un trauma radicular, sin que suframos, porque ahora se van a dar cuenta de muchas cosas en unos ejemplos que voy a traer. Hay que sospechar de caudequines. ¿Qué es una caudequina? Una caudequina es que hay un estrechamiento por alguna causa al final de la médula espinal en la columna lumbar, por alguna de las causas que hemos estado hablando. Y las enfermedades reumáticas. Yo he encontrado artículos que se agarran en pelea pura. Los medicamentos, antifactores tumorales, antifactores de necrosis tumoral, no sirven para nada. Los medicamentos de las artritis reumatoidea no sirven para nada. El lupus no sirve para nada. O al revés, los antiinflamatorios no sirven para nada, los analgésicos no sirven para nada y se agarran unos con otros. Ustedes tienen que entender que existen las grandes maquinarias. Las grandes maquinarias son farmacológicas. Desafortunadamente, ellos compiten unos con otros. ¿Y cómo hacen para disminuirle el mercado al otro? Pues hablar mal del otro. Es la única manera. ¿Y uno qué tiene que hacer? Irse a la medicina basada en evidencia, donde hay artículos serios, donde cuestionan, ponen artículos, y uno empieza a pensar. Una enfermedad de Crohn, enfermedad intestinal inflamatoria severa, puede producir dolor lumbar. No es que el reumatólogo esté loco. Una espondiloartritis seronegativa, seropositiva o seronegativa, como un Reiter, por ejemplo, artritis juveniles, eso
produce dolor lumbar. La centesitis produce dolor lumbar. Todo esto hace que tengamos signos de alarma claves. En un resumen, les traigo aquí a continuación. Porque hasta el abuso de ciertos medicamentos pueden causar dolor lumbar. Y ese dolor lumbar a veces uno lo explica porque uno fue el que se lo produjo al paciente. Sí. Ya lleva con nosotros un año, señora, y ya uno la manda a ser psiquiatra porque ya me estoy cansado. Señora, es imposible, yo le he puesto de todo. La exploración física es muy importante para nosotros los ortopedistas. Lo primero que hace la señora o el señor, por lo regular, cuando llega a la consulta le digo, retírese por favor toda su ropa, se queda en ropa interior. Doctor, no tiene una bata, ¿yo cómo le voy a mirar la columna, la cadera y los pies, señor? Ay, doctor, pero en todos los lados siempre le ponen bata. No, por favor, ustedes son médicos, a veces uno tiene que pensar de que tiene que hacer desfilar a la persona para poder nosotros mirar su marcha. Eso es una inspección completamente al desnudo. No le quiten toda la ropa, déjenle la ropa interior, pero las batas déjenlas aparte, porque lo hemos visto que tiene una masa aquí y debido a que la señora anda con su bata, no la ven y no saben que esta es una metástasis de un tumor que tiene en la columna. Y todo lo que les digo en mi consulta de 27 años haciendo esto es muy frecuente. Doctor, usted me va a quitar la ropa. Inclusive yo he recibido quejas. Es que el doctor me miró, siempre pongo la enfermera al lado. Sí, la miré, la enfermera. ¿Entendido? La palpación. Ustedes agarran al paciente, lo tocan vértebra por vértebra, apófisis espinosa por apófisis espinosa posterior, tocan las apófisis transversas, tocan los músculos, tocan su abdomen, miran la calidad muscular, porque puede ser gordito, pero tiene muy buena masa muscular, o al revés, puede ser una persona delgada y tiene una definición una musculatura bien definida que no explica un dolor lumbar por alguna causa mecánica. Entonces, también en la literatura reciente, por favor, pueden revisar cada uno de artículos de metaanálisis, artículos doble ciegos, controlados, literatura, de medicina basada en la evidencia de estudios de Cochrane, todo siempre estará abajo en las diapositivas y en cada cosa que vamos hablando. ¿Dónde está hablando el doctor y dónde lo sacó? La musculatura produce un 10% de dolores culpables. Las articulaciones facetarias entre un 15 y un 45%. El disco intervertebral, la culpable del dolor lumbar, es el 25% de nuestra consulta. Y la articulación sacroiliaca tiene hasta un 30%. Nos tenemos que volver unos detectives. Esos detectives, lo primero que hay que hacer es, fuera de la historia clínica, apoyarnos con una radiografía. Si uno encuentra artículos por debajo del 2007, todos dicen costo-beneficio. Hablan de que no se debe tomar radiografías en el dolor lumbar agudo. Pero ahora una radiografía ya no le significa a nadie, ni a ningún EPS, ni a nada, ninguna consulta, ningún sobrecosto. Debemos volvernos unos Sherlock Holmes buscando la causa y la identificación de ese dolor en una radiografía simple. Y a veces encontramos esto, que no hay relación entre los hallazgos radiológicos y el dolor. Entonces, ¿qué hacemos? Muchas cosas. Primero, vamos a hacer que la radiografía nos muestre, que verdaderamente nos identifique. Le tomamos a una abuelita y vemos una espondiloartrosis severa. ¿Se alcanzan a ver los de atrás? Una espondiloartrosis severa.
Lo primero que debemos mirar y siempre evidenciar en la espondiloartrosis es que los cuerpos vertebrales tienen que ser uniformes. Esto no es normal. Y llega uno mirando de arriba hacia abajo despacio y pum, encuentra una vértebra en cuña. ¿La observan? Sí. Y el hijo la trae regañando a la abuelita de 86 años. ¿Qué usted se hace? Mamá, usted es que lo que pasa es que es muy cansón. Es que ella no se ha golpeado, doctor. Ella no se ha caído, nadie. Ella tiene una enfermera ahí 24 horas. Y no explican que a veces hay fracturas patológicas por el mismo peso del cuerpo que pueden aplastar la vértebra por una osteoporosis severa. O puede haber una espondilolistesis. Miren cómo corre. Sí. Entonces uno debe mirar, yo siempre les digo a mis alumnos y a todos, les digo, junte el cuerpo vertebral atrás, mire acá, y si llega acá y no empata, está en un finte de que hay una listesis, perdón, del cuerpo vertebral. Pero también hay una lisis, espondilolisis. ¿Qué quiere decir? Que se fracturó atrás para poder que se haga la listesis. Entonces, yo he visto con asombro que hablan de espondilolistesis o hablan de espondilolisis, pero no hablan, o a veces hablan de los dos, teniendo la correlación, pero a ver, una cosa a veces no viene asociada a la otra, eso sí viene, y mucho, porque si se sorprende atrás, esto se va hacia adelante, pero yo no la veo en la radiografía, porque no le tomó dinámicas. ¿Qué quiere decir dinámicas? Que usted debe pedir a un dolor lumbar, no una radiografía perilateral simple, una radiografía dinámica así, así, así y así. Costo-beneficio, al menos así y así. ¿Listo? Ahí ustedes se dan cuenta si la vértebra se mueve. Usted no puede estar a punto de que tiene una espondilolistesis grado 1, menos del 5%, en una literatura de nosotros los ortopedistas, ¿no? ¿Qué tal que ese grado 1 sea la radiografía? O podemos encontrarnos con estudios de imágenes con afectaciones facetarias severas, como observamos acá. Y una hipertrofia de las mismas. Entonces llegan a nuestra consulta, vaya donde el ortopedista. El ortopedista, ¿qué le dijo la señora? No, la doctora me dijo, la fisiatra me dijo que usted era el que me iba a curar. Ay, señora, pero ¿cómo así? ¿Y qué es lo que tiene? No, que la radiografía me salió bien. Que eso lo tenemos todos. No. Si se dieron cuenta la anterior a esta es una imagen con una espondiloartrosis con afectación facetaria. ¿Sí ven esos grumos a los lados de las facetas? Sí. Eso es diferente. Eso no es que son los cleofitos porque sí, porque la artrosis es severa. O podemos encontrar un muchacho de 20 años o un muchacho de 60 con una mega apófisis transversa izquierda. Mira, ¿sí la ven? Ahí se la estoy dibujando. Miren esta chiquita, normal, ¿cierto? Y miren esta. Defecto de fábrica, como decimos nosotros. Pero es un defecto de fábrica que le puede inducir a un dolor que debemos intervenir por tanto quirúrgicamente a esa persona por el dolor. Debemos solicitar pruebas sanguíneas. ¿Vale, doctor? Ante una lumbalgia es importante tener todas las armas. Y si es un menor de 20 años, hay que solicitar, por ejemplo, anticuerpos, anticuerpos antinucleares o antígenos cancerígenos, se me fue la palabra, antígenos para descartar un tumor, ya sea antígenos marcadores tumorales, para poder descartar un tumor en un muchacho de 20 años. ¿Qué les cuesta? Más si es el hijo de uno, le pide lo que sea. Pero uno también, muchas veces, ante esos dolores lumbares, donde hay un compromiso radicular, una electromiografía,
hay que evidenciar dónde puede haber el estrechamiento, porque puede ser también un síndrome piramidal, que atrapa ese nervio ciático y de pronto estamos pensando muy arriba, de pronto el signo de la cartera, que es el mismo signo piramidal. Nosotros utilizamos mucho la cartera aquí, pues son aquí, nos vamos a sentar. La gamografía, ¿ante qué entidades? Lesiones malignas, metástasis óseas, lesiones óseas focales, sospechas de infección. ¿Por qué sospechas de infección? Niño de 10 años, lumbalgia, lo mandan al ortopedista de urgencias. El ortopedista de urgencias le pide una gamografía. El primero, el médico de urgencias, se quedó solo porque el ortopedista se fue a las 7 de la noche. O se fue a operar hasta las 11 de la noche, o hasta las 2. Y él dice, tiene una captación ahí como rara. Llega el ortopedista y usted no se dio cuenta que es una disitis infecciosa, campeón. Ese chino hay que pasarlo ya a cirugía porque no nos muere. Cuando revisamos y tenemos la oportunidad de una resonancia magnética, es importante solicitarse. Si nuestro sitio de trabajo no molestan por la resonancia magnética, pídansela. No sale de más por todos los ejemplos que vamos a ver a partir de ahora. Por ejemplo, hay lesiones como estas que producen dolor. Entonces, cuando yo interpreto una radiografía, y ustedes me perdonarán porque ustedes son médicos, pero yo les digo de la siguiente manera, porque al paciente hay que educar. Entonces, ¿cómo es que hay que educarlo? Hay que mostrarle en términos coloquiales qué es lo que nosotros vemos. Y yo les voy a mostrar cómo un ortopedista lee mentalmente, coloquialmente, una radiografía de una resonancia magnética de la columna lumbar. Señora, señor, imagínese esto una autopista. ¿Sí la ve? Sí, doctor. Esa es la médula espinal. La médula espinal es como la autopista de aquí a Villavicencio, derechita. Esto que está acá son los discos intervertebrales. Usted los debe ver grisecitos. Sí, los veo grisecitos. Listo, muy bien. Si usted ve alguna alteración en esta carretera, sí, doctor, aquí veo algo que estrecha, como un derrumbe. Sí, señora, se derrumbó la carretera. Y aquí hay un ligamento que produce un dolor tenaz cuando está empujando algo. ¿Lo ven? Entonces estamos enfrente de muchas cosas, de muchas patologías. Son médicos, no me voy a extender mucho, pero les voy a mostrar casos de destrucciones subligamentarias, de destrucciones transligamentarias, de secuestros, de un montón de patologías. Por ejemplo, una hernia discal lumbar. ¿Cómo se evidencia? ¿Se acuerdan de la carretera? ¡Bum! ¿Cierto? Esto es tamaño real. Esta es mi mano. Señora, usted tiene una manzanita adentro. Póngase esta manzanita en una columna de tipo de 2 metros. No les estoy diciendo mentira. Lo que pasa es que nuestras resonancias nos lo mandan así. Entonces también minimizamos nuestro objetivo. Esto a veces puede inclinarse y puede estar en otra imagen, un poquito más hacia la izquierda, un poquito más hacia la derecha, y nuestra resonancia nos lo indica que puede presionar más la columna, la médula espinal más hacia la izquierda o hacia la derecha. Y ven, señora, como estos pliegues que se forman. Sí, doctor. Esos pliegues también hacen inflamación y hacen causar dolor, porque es como un cable coaxial que tiene un montón de cablecitos por dentro. Y si hay alguno que se encuentra con presión y queda demarcado por tanto tiempo, puede fallar. Doctor, gracias. ¿Qué miramos? Un paciente de 54 años viene con esta columna.
¿Se acuerdan de en esta técnica de la resonancia, cómo se deben ver los discos? Lisecitos. Entonces estamos en una discopatía lumbar múltiple. Discopatía, enfermedad del disco lumbar, de la columna lumbar múltiple de todos los discos intervertebrales. ¿O en alguno bonito? Entonces, ahí entra el radiólogo y entra mi colega. Pero no ve la pepa que tiene aquí, sí, y no ve esto, sí. Pero tampoco ve usted esto y esto, porque siempre ven el animal grande, el león, pero no ven los pajaritos. Y los pajaritos a veces son más cansones que el mismo león. ¿Ven esta espondiloartrosis? ¿Ven este desgaste óseo? ¿Ven las pequeñas? ¿Ven la irregularidad de la médula espinal? Es una patología severa que le impedía caminar y hace una estenosis de canal. Sencillo, ¿cierto? Entonces, pongamos un poquito más difícil, cada vez más, una extrusión discal. Hay muchos radiólogos que no se atreven a meter la mano en el fuego a decir una hernia, les da susto. O les dicen una protrusión discal. Hombre, una hernia puede ser chiquita o grande o lo que sea, pero es una hernia. Miren acá. ¿La ven? ¿Ven los discos intervertebrales? Sano, sano, sano. Y miren acá. Y si la vemos en la lateral, vemos acá, aquí deben haber esto blanquito, la salida de la raíz nerviosa, lado a lado. Y debe verse amplia. Quiere decir que en ese tamaño de la radiografía, mi dedo pequeño perfectamente puede caber. Entonces, ahí hay una compresión radicular, perdón. Y si ustedes ven el color de la vértebra, ¿por qué utilizamos batas blancas nosotros los médicos y manos quirúrgicos? Porque la sangre es llamativa y mancha. Los antiguos egiptólogos se dieron cuenta que el pegante de los egipcios eran los esclavos. En la época de la colonia pegaban las cartas, o en la época antiguas pegaban las cartas con sellos de sangre. Una vértebra cuando se toca de sangre, se mancha. Y si ustedes ven una vértebra negra, no siendo la patología, sino que es un signo de alarma, ustedes miren acá el canal y revisen acá la médula espinal. Si ustedes ven, hablando de lo negrito, hablando de la sangre, se debería ver así, y ven aquí, negrito. Y entonces, ¿qué pasa? Vemos una protrusión focal importante. Y puede ser así, o puede ser así. ¿Sí la ven? No le puse la flechita. Y esta es para un examen. Les apuesto que me raja más del 80% de los radiólogos. O la ven clarita. Yo creo que la veo porque la estoy mostrando. Miren. Y compárenla con esta. ¿Ok? El olor lumbar no es fácil. El olor lumbar lo que pasa es que se toma muy folclórico en nuestra consulta. El olor lumbar es delicado. Por eso hay que estudiarlo. Y puede ser uno cirujano de pie, pero tiene que saber del olor lumbar. Y revisamos esto. ¿Sano o no sano? Sano. ¿Enfermo o sano? Enfermo. Sano. 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 Enfermo. Enfermo. ¿Hay una? O una extrusión o una hernia. Muy bien. ¿Pero qué tiene al lado de la hernia? ¿Qué tiene? Ahí lo dice, no lo Un está pedazo de en la hueso, copia. un pedazo de hueso. ¿Ah? Un fragmento óseo, Sí.
Lo vieron, ¿cierto? Miren acá, mírenlo acá. Debería verse así. Y eso produce dolor lumbar. Y un dolor lumbar severo. Hace que también tengamos un caso de hernias discales migradas. Es eso, es que se fue de vacaciones la hernia, así más o menos. Sí. Más o menos, y está haciendo estragos la condenada porque fue de vacaciones. ¿Sano o no sano? ¿Sano o no sano? No. Sí. Pero como estamos hablando de columna lumbar, entonces ¿este quién es? Exactamente. Y la resonancia de columna lumbar, entonces muchos radiólogos a veces dicen, yo me limito a lo que está ahí. No quiero problemas. Entonces uno, ¿qué debe hacer? Una resonancia. Exactamente. Es nuestro prestigio, es nuestro juego, es nuestro paciente, no es de nadie más. Y a nosotros los que nos llevan a los juzgados y no al que le está dando a uno en la cabeza por los costos. Entonces ocurre aquí esto, un aplastamiento, un cierre. Entonces yo siempre le digo a mis pacientes, imagínense 2 panes con mantequilla de maní, deliciosos, ¿sí? Ahí está. Usted los presiona, la mantequilla de maní se sale por un lado, eso es una hernia migrada. Pero ahí no termina el problema. Usted está haciendo presión acá y acá, los dedos son el problema. El pan queda aplastado por sus dedos, eso produce dolor, no es solamente lo migrado. Y fuera de eso el espacio se reduce, porque el canal radicular, por donde sale la vértebra, perdón, por donde sale la raíz nerviosa, está ocluido. Entonces muchas veces ustedes ven esta patología solamente, y la traigo evidenciada porque lo manchadito está hacia aquí adelante. Entonces si está manchadito acá puede ser una sombra, sí, pero hay que mirar aquí. Y yo las sombras no las conozco en las resonancias. Miramos, hernias intraesponjosas. Yo les dije que cada vez nos íbamos a poner un poquito más pesados. Son las que menos, ahora sí van el 95% de que los radiólogos a veces no las ven y no las reportan. Y los ortopedistas, ay no hombre, no tiene nada. ¿Sano o no sano? Sano. No, no sano. ¿Y tiene una hernia? Migrada. Esto, se ve que aquí la carretera, la médula espinal está perfecta, pero esto le produce dolor. Es una hernia intraesponjosa. Miramos acá. Otra. Aquí, ¿qué hacemos? ¿Sano o no sano? No. ¿Está sano? ¿Esto que está acá, está sano o no sano? No. Es una hernia intraesponjosa. ¿Pero qué ven aquí? El agua, ¿cómo se ve en esa técnica de resonancia? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay inflamación, el ligamento se rechaza. Entonces el dolor puede ser abdominal del paciente. Doctor, es que no entiendo, es que el dolor se me va así como en banda, hacia adelante, hacia atrás, no sé explicarlo. Cuando yo me siento me duele más. Cuando yo me paro y hago alguna actividad me cede. ¿Se acuerdan de la diapositiva inicial? Y si tenemos esto, es una hernia. Entonces lo primero, el camino más fácil, le llevo primero, no el pajarito. Tienes una hernia de 4 L5, L5 de segundo, este es de L5 segundo. ¿Explicado el dolor? Sí, no. Miren estos muchachos, las hernias intraesponjosas. Sencillo, ¿no? Fácil, el dolor lumbar. Fácil, los ortopedistas, esos ortopedistas. Una listesis degenerativa. Hacemos, ¿sano o no sano? No. ¿Sano o no sano? 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 Una discopatía lumbar múltiple. ¿Cierto? Vamos bien. Médula espinal.
¿Qué hay aquí, en esa flecha? ¿Qué les dije? ¿Qué ven? Ahí. ¿Qué ven? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Ven los pliegues de la columna? ¿Ven, perdón, los de la médula espinal? Sí. ¿Listo? Y está haciendo presión sobre un ligamentico que hay ahí. Y miren acá, vemos el león. Ah, claro, mire, este es su dolor, señora o señor. Mírenla. ¿Y esto qué es? Sencillo, pero miremos la... ¿Se acuerdan del espacio? ¿Se acuerdan de esta imagen? ¿Listo? No se nos van a pasar más. Miramos ahí. Osteoartritis facetaria. Ay, tiene una espondiloartrosis y punto, no sea melodramático. Las espondiloartrosis son diferentes. Y cada una tiene su patología y tiene su explicación. Y no todas se trabajan con el mismo agua y el mismo pan. Entonces, miramos cómo es una osteoartrosis facetaria. Miren. Es importante que ustedes la reconozcan, porque ahorita que vamos a hablar de tratamientos, ustedes van a saber por qué es que a uno se les manda una cosa y a otro se les manda otra. Y no es que a mi vecino ni a mi amigo, y porque a mi amigo no le hicieron eso. Miren la artrosis facetaria. Miren acá. La evidencia. Una lesión ligamentaria. Miren la fractura. Miren el pedacito, el fragmento óseo. ¿Sí lo ven? ¿Y esto qué? Y aquí atrás, miren la forma de las fibras, aquí vuelven y se normalizan. Una espondilodicitis. ¿Ven esta? ¿Ven este? ¿Ven este? En esta técnica y miren acá. ¿Qué pasó? No, es la postura. Ese L2, L3 está muy malito. Un hemangioma. Uy, un hemangioma, eso es más raro, doctor, no sé, exagerado. Uy, ¿por qué a mí me llega la consulta? Si es tan raro, pues debería de llegar uno en 1 millón. Los hay, mírenlos. No, esas son manchitas ahí de la resonancia. Eso no le produce dolor, pues señora, eso es paja del ortopedista porque no está comprimiendo nada. Esos son hemangiomas. Una metástasis. ¿Cómo se ve una metástasis? Más fea que el hemangioma. Miren una metástasis gigante. Miren esta metástasis. Lo he vivido, lo he visto. Radiografías. Radiólogo normal, el límite normal es con artrosis, artrosis, facetaria, una cosa, no ven la metástasis. O no ven el ortopedista el hemangioma. O no ve el médico, no sé, el hemangioma o la metástasis. Porque creen que son manchitas ahí por pura casualidad. Un tumor de la vaina nerviosa, más fregado. Se los traigo exactico, mírenlo acá. Ahí no está comprimiendo nada, ¿cierto? Y produce dolor lumbar. Ustedes van a salir de esta noche aprendiendo resonancia, aunque sean unos expertos. Y yo voy a tratar de explicarles lo poquito que yo sé, porque nadie sabe nada. Solamente Diosito lo sabe todo. Entonces yo se los digo con el corazón. Yo siempre explico con el amor que merecen todo el mundo, que importa que sean más jovencitos que yo o con más experiencia que yo. Un lipoma filum terminal. ¿Han visto? Se los presento. Interesante, ¿no? Miren, ¿se acuerdan de una estructura muy sencilla para que nunca se les olvide? Que les digo a mis alumnos, ¿qué tienes en la cabeza, espermatocitos haciendo sinapsis? ¿Sí o no? No se les va a olvidar, ¿cierto? Nunca. No más lo de nosotros los profesores es así. Bueno, vamos a evidenciar que también igualmente a veces los tratamientos podemos hacer daños con ellos.
Sí, claro, sí. Desafortunadamente, nuestra carrera, que es la más costosa, la más larga, la más entregada, la más hermosa, también nos envenena un poquito por dentro del corazón y nos creemos omnipotentes solamente Diosito. Y entonces flotamos y no caminamos. No saludo a mi colega porque él sabe menos que yo. O al revés. Vamos a atacarlo, o al paciente lo miramos como agradezca que lo estoy viendo. Y eso no debe ser así. Porque también cuando somos quirúrgicos, yo no opero columna, pero lo he evidenciado, los ejemplos, porque ya le operaron la columna, lo mandan al cirujano de cadera porque ya la señora dice que la cadera. Entonces vienen con material de osteosíntesis y siguen con el problema lumbar, ¿cierto? Como se está evidenciando acá. ¿Ven esto? ¿Ven esto? Con tornillo y todo y operado. Entonces, muchas veces nosotros nos enfrentamos a problemas así. Les voy a traducir, perdónenme, yo sé que ustedes, la gran mayoría conocen inglés, pero voy a decir lo que me estaba explicando en las radiografías. En Colombia, en ningún sitio, a no ser que sea un hospital universitario tipo 4, que los hay, gracias a Dios he estado con ellos, y tomamos resonancias bien, como si fuera una radiografía, y vemos esto, mismo paciente, se mueve, ¿cierto? Entonces la diferencia de tomar una resonancia fija y decir y asegurarnos que la resonancia dice esto, señor, la resonancia, si estamos ante una espondilolistesis con una espondilolisis y puede tener una espondiloartrosis o puede ser una persona de 20 años, ¿por qué se produjo eso si no tuvo trauma o algo? Esas son todas las interrogantes que debemos tener. ¿Y por qué no le hacemos, si estamos en un hospital universitario, por qué no le hacemos esto que mostró el doctor Sánchez? Y lo evidenciamos y así entramos con más armas para un procedimiento quirúrgico de una artrodesis posterior o anterior, antes de meternos con una resonancia fija. O una fractura del material ortopédico. Yo ya lo operé. Está bien, señora. ¿Lo ven? Produce dolor, puede estar operado, pero tiene dolor. Entonces entramos en materia. Tratamientos, muchos. Un sándwich de medicamentos. Completamente. Pueden darle 300 tabletas de acetaminofén, 400 tabletas de ibuprofeno, todo lo que quieren. Y ahí en el mercado, la cantidad de productos, morfina, fentanilo, tramadol, oxicodona, tapentadol, paracetamol, gabapentina, pregabalina, AINES, antidepresivos para el dolor lumbar. Pues para el dolor lumbar. Aquí no traigo para nada más. Y es cierto, hay evidencia y hay artículos serios que dicen el paracetamol puede ayudar. Los antiinflamatorios no esteroideos pueden ayudar. Por ejemplo, esta noche nos trae el Ericops, el Heterocoxib. Puede ayudar. ¿Y cuál es la diferencia? La FDA, me van a acordar, sacó una alerta en el 2007 que el Heterocoxib no lo dejaba ni respirar. Y en el 2018, ¡pum!, salió. Es una ultragarrajera. Y yo utilizo dosis muy altas, 120 miligramos, no porque sea ortopedista, sino porque tengo unos efectos secundarios que unos efectos no secundarios que me agradan. ¿Cuáles son? Que no les produce tanto daño gastrointestinal. No son gastroadhesivos. Entonces uno debe mirar también, porque si uno le puede ver la molécula y el paciente tiene gastritis o tiene úlcera, pues no le mande un AINE. Y si tiene un hígado graso, pues no le mande un paracetamol. Y si tiene un problema de adicción, o es un muchacho que sabes que se va a machucar las tableticas y se la va a echar en el éxtasis, pues no le mande opioides, hombre. Peor. Y si la muchacha tiene una depresión y es gordita, pues mándele
un antidepresivo que le sirva para la obesidad y para la gordita. O al revés, si está no deprimida y es una persona eufórica y usted le llega a la consulta desde que está tomando esa droga, está así. Hombre, usted cometió un error pero no lo sabía porque usted no es omnipotente. Quíteselo, no sea reiterativo y cambie de medicación. ¿Y esto qué hace? ¿Por qué? Porque miren esto, la literatura nos muestra las poblaciones asintomáticas de la patología espinal. Es muy claro una degeneración de disco gana, una hernia discal, una protrusión discal, una fisura anular, una degeneración facetaria, una espondilolistesis. Todo esto respaldado, un poquito borrosa, respaldado ante la literatura que muchos de esos dolores lumbar, el 80% son de fácil resolución de 4 a 6 semanas y a veces solitos. A veces pueden estar enfrentados a déficit neurológico severo, sospechas de accesos, sospechas de fracturas, sospechas de cáncer. Haciendo un pequeño resumen porque voy a entrar a los tratamientos específicos. Y esto viene así, globalizado, con estudios, con verdaderamente metaanálisis, con estudios que nos muestran y nos evidencian que debemos investigar al paciente con dolor lumbar de una forma exhaustiva y que debemos no confiarnos en las imágenes no más o en los exámenes de laboratorio, porque a veces es aquí donde tiene el problema y el dolor lumbar. ¿Alguien sabía que los depresivos y más los maníaco-depresivos presentan dolor lumbar? A mí sí me llegan. Doctor, yo no sé qué estoy haciendo acá, y a la media hora y empieza a llorarme. Ese es y tiene un dolor lumbar. ¿Por qué? Porque todo está conectado. Son dolores lumbares asociativos. Y tenemos que pensar de que este muchacho inexplorado, porque si la Tierra solamente ha sido explorada en los océanos en menos del 15%, imagínense en el cerebro. Solo hay uno que lo ha explorado más que nadie y es nuestro orgullo colombiano de apellido Ginás. Y solamente ha explorado menos del 25% del cerebro humano, con todas las máquinas. Entonces, ¿uno qué debe hacer? Debe educar al paciente también para ayudarle un poquito a que desarrolle y que mejore las actividades. Tiene que hacer pensar todo esto. Entonces se va a deprimir más. Si usted le dice, no, tiene 2 hernias, todo. Esta clase, que yo llamémoslo así, les mostré. Ustedes se las muestran muy coloquial, pero también les inyectan positivismo, porque el dolor lo maneja esto. Y si el paciente dice, las pruebas no detectan nada peligroso, tranquila señora, gracias doctor, ya usted me estaba preocupando, mi columna no es tan débil como yo pensaba. Eso le ayuda el dolor lumbar a la persona. Tengo artrosis. ¿Y qué carajo? Que tengo artrosis. Mi cerebro intenta sobreprotegerme a través del dolor siempre. El ejercicio suave me ayuda a mejorar. Voy a hacer una actividad física. No me voy a dejar vencer. Buscaré actividades que yo hago para disfrutar y que me pase este dolor lumbar. Voy a hacerle caso al doctor. Entonces existen tratamientos también, además de los farmacológicos, y no podía dejarlos. Pero hablemos de los farmacológicos, los AINES. Hay estudios muy serios que dicen que los AINES no son más efectivos que el placebo para la ciática aguda. Solo existe evidencia de su eficacia y de su tratamiento en cortos tratamientos de 7 a 10 días. Es donde existe la evidencia. En casos de dolor postraumático o postoperatorio, es lo indicado. Y se pueden utilizar dosis bajas de mantenimiento prequirúrgico para lograr analgesia en casos severos hasta por 45 días, no por 3 meses, ni 6 meses, ni un año como lo he visto y lo he evidenciado. ¿Listo? El paracetamol o acetaminofén o los inhibidores de la recaptación de la serotonina,
han dado resultados decepcionantes. En un estudio de pacientes con dolor lumbar, la evidencia es limitada, la eficacia. ¿Pero por qué? Porque no escogieron tampoco en ese estudio pacientes como yo les contaba. Si es un paciente deprimido, gordito, pues una duloxetina es lo mejor para él. Pero si el paciente es activo, flaquito, le dan duloxetina, ¿no? Las combinaciones con narcóticos a veces se utilizan si el dolor es severo, por ejemplo la hidrocodona. ¿Listo? ¿Listo? Y más si las mezclan con acetaminofén. ¿Listo? Está dando mucho ahorita. Pero eso hace que uno tenga un arma de más, y gracias a Dios existen, para darle calidad de vida a ese paciente, para poder ayudarle a un dolor que es crónico, que es un dolor, no a los agudos, no a los inespecíficos, me estoy refiriendo a los crónicos, estoy refiriendo al dolor que están ustedes investigando el porqué del dolor, y mientras salen las pruebas y todo, y ven que los dos anteriores era como si fuera agua que hubieran tomado el paciente, pues pásenlo sin miedo, a esto es un excelente medicamento. Señora, un corsé, cinturones, lumbares, collarines, llámenlo como quieran, o realces, mi zapato, porque es que usted tiene una escoliosis y puede que levantarlo de acá a acá. Pues les cuento, han tenido muy buen resultado y la evidencia dice muy claro, si el dolor dura más de 6 semanas y ustedes están enfrente de un dolor que puede ser subagudo o crónico mayor de lo que quieran de 3 meses, ustedes un corsé lo que están haciendo es volviendo perezosos los musculitos y haciendo que produzca más dolor. ¿Listo? La risólisis por radiofrecuencia no ofrece mejoras a largo plazo en los resultados. No lo digo yo, les traigo todos los artículos y miren las fechas. 2018, 2019. ¿Listo? La fisioterapia, sí, a todo el dolor lumbar, mándenles fisioterapia por todo lo que hemos hablado desde el principio de la conferencia hasta el final. Está comprobado científicamente y en la medicina basada en la evidencia que la fisioterapia sirve porque fortalece toda la musculatura paravertebral y ayuda a que el dolor ceda. Puede ser un tumor, puede ser lo que sea, las fisioterapeutas saben cómo enfrentarse a un tumor, ante una fractura, cosas si están guiadas por un médico especialista. Y la evidencia lo dice. ¿Por qué? Porque ellas también basan en estos músculos que producen el dolor lumbar y enseñan, educan al paciente. Yo no tengo novio fisioterapeuta, soy mi esposo, nada de eso, son los artículos, es la evidencia. ¿Entendido? La acupuntura, yo no soy alternativo, yo no utilizo acupuntura, pero hemos evidenciado en ciertos casos que sí funciona. Y eso lo dice esto, no yo. La pérdida de peso, acuérdense de la camioneta al principio de la charla. Si usted no le pone la carga y evita las malas posturas y los movimientos violentos, no le pasa a los gorditos. Y aplasta las vértebras, sufre la presión y reduce todos los daños que pueden ocurrir por un sobrepeso. Los factores nutricionales. Hombre, yo he visto que linchan a un médico porque les manda unas vitaminas y unos minerales a una paciente que tiene dolor lumbar. ¿Y usted qué sabe si el médico ya le hizo las pruebas y de pronto está en una por baja actividad física? Y lo que quiere él es ayudar a dar un soporte más a su ayuda verdadera, pero es un coayudante para el tratamiento para que no le progrese en la forma que debe progresar el dolor lumbar. Las máquinas de tracción, muy modernas, muy bonitas, pero ¿qué tal que tenga una hernia intraesponjosa? Sí, la prueba. Entonces, ¿sirven para quiénes? Artículos para los de las lumbalgias agudas. ¿Listo? Las que se resuelven solas, desafortunadamente.
Las inyecciones epidurales en los puntos gatillo de esteroides y la denervación facetaria, bloqueos. Ya voy en el tercero, doctor, no me quieren hacer nada. El doctor ya no me contesta. ¿Y eso qué? Es la clínica tal, cuarto nivel, todas esas cosas, pero no me contesta. Él dice que ya no le puede hacer nada más. Que vino donde usted a ver que me así. En las carillas articulares con anestesia local no ofrecen mejoras a largo plazo en los resultados, pero proporcionan algunos beneficios a corto plazo. ¿Qué quiere decir? Resumen, bloqueo, En un momento. largo plazo, Yo sí. Desde pasado, a corto se plazo, acabó. sí, Sí. pero el corto plazo no podemos perder el tiempo y tenemos que actuar, y no es que el paciente esté solito y perdamos ese tiempo del bloqueo. Las infiltraciones con toxina botulínica no Peor. ofrecen mejoras a largo plazo en los resultados, pero proporcionan algún beneficio a largo plazo. A corto. Corto plazo. La colocación intradiscal de ozono, lo he visto, tengo videos, quería traerlos, pero no me entraron por el tiempo. Hacen signos así de bostezo, todo, rama, el ozono sí, es un revitalizador. Yo no soy alternativo, yo no soy ozonoterapeuta, pero aquí dice que ha demostrado resultados sorprendentes a largo plazo sin estudios de evidencia. O sea, la experiencia la muestra, se evidencian los casos, pero desafortunadamente no hay estudios de evidencia que nos comprueben que verdaderamente funciona en la medicina de la evidencia, pero sí en la experiencia. Un poquito irracional, pero es lo lógico. Facetaria. Y la cirugía. Cuando la causa de la ciática se debe a una hernia de disco lumbar o un prolapso o alguna cosa, a veces hay que optar por la cirugía, pero siempre hay que darle una opción no quirúrgica al paciente hasta el final para poder tener la mente tranquila del médico, del paciente y de los familiares. Y les voy a decir por qué la moraleja. Uno puede ser el ortopedista de columna o el neurocirujano más eminente del mundo, traído de Marte, pero hasta el más experto Diosito, con D chiquita, ¿listo?, se equivoca y puede pasar cosas inesperadas que a él se le salen de las manos. Claro. ¿Por qué? Desafortunadamente la columna es como los cables de la luz cuando existe un corto antes de los tacos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros llamamos al técnico eléctrico para que venga y solucione los tacos de la luz, lo primero que hace es llamar a Codensa. De Codensa, venga, porque tengo que desconectar. Entonces, desconectan las luces, la energía que va hacia la casa o hacia el negocio, ¿cierto? Y arreglan el daño. Desafortunadamente, nosotros los ortopedistas o los neurocirujanos no podemos desconectar a la paciente. No nos toca en vivo y en directo. Existe toda la tecnología y los resultados son maravillosos, sorprendentes. Yo no estoy diciendo que la cirugía no mantenga, al contrario, yo soy un médico quirúrgico. Son sorprendentes, son hermosos, pero uno le debe dar la oportunidad siempre no quirúrgica al paciente antes de llevarlo a la cirugía, entendiendo el paciente que no lo vamos a curar, que la manzana, la hernia, la extrusión, protrusión, como quieran llamarla, ¿listo?, va a estar ahí, pero si podemos brindarle calidad de vida, podemos retardar un poco el proceso quirúrgico, y si ya no se puede, existe la evidencia muy clara de que es muy bueno, pero desafortunadamente, como dicen aquí las letras amarillas, 2 años después, sin embargo, las técnicas quirúrgicas y no quirúrgicas tienen los mismos resultados, de modo que la preferencia de un paciente puede ser una razón válida para elegir uno o el otro. Muchas gracias.